Pues compañeros, muy buenas tardes. Antes que nada, pues una felicitación porque pues, hemos llegado a este último capítulo de nuestro seminario. Creo que ha valido la pena, han sido temas muy interesantes y bueno, pues espero que con lo que veamos hoy, pues ustedes tengan ya una serie de herramientas útiles, prácticas, para poder mejorar, ¿no? su eficiencia y efectividad en el aspecto de negociación, pero sobre todo pues para que puedan aplicar esas estrategias que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, felicidades de verdad a todos y bueno, pues vamos a iniciar de la misma forma en la que hemos iniciado las últimas dos sesiones. Con esta completaríamos el tercer esquema. Ya todo el mundo tiene también su evaluación, me imagino. De no ser así, bueno, pues ahorita pueden aprovechar para hacerla rápidamente, pero sí es importante que pues no continúen hasta que no tengan primero sus resultados. Entonces, si se les pasó, no lo hicieron, no se preocupen, aprovechen este momento para hacer rápidamente su test y tomar en cuenta los resultados que se arrojan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo exactamente igual que en las anteriores. Tenemos aquí el tema sobre las relaciones de poder, el aspecto de la política, que siempre es muy importantísimo. Eh, eh, Forma parte esencial de todo proceso de negociación, cómo se distribuye la carga de poder. Estos son terrenos natos de la política, ¿no? Entonces, por supuesto, es una parte esencial. Y vamos a iniciar con nuestro test, si les parece bien. Entonces, bueno, arrancamos con el diagnóstico. Si ya lo tienen listo, vamos directo a los resultados. Si no, pues pónganle pausa, hagan su test y regresen aquí al video, por favor. Entonces, vamos con el diagnóstico. Aquí, pues podemos identificar, igual que en los eh, test anteriores, pues los diferentes estilos de manejo de poder, ¿no?, que existen. Es el poder de recompensa, poder coercitivo, poder legítimo, poder experto y poder referente. ¿De acuerdo? Es importante identificar cuál es el que más utilizan ustedes digamos, en su vida cotidiana, perdón, su vida diaria. Y bueno, con esto también identifiquen aquel que no utilizan mucho para poder afinarlo, para poder entrenarlo. Acuérdense que el objetivo de todo esto, pues es que ustedes estén equilibrados, que tengan la habilidad de manejar todos los estilos, aunque, repito, siempre hay uno o dos que sobresalen, pues eso no importa. Lo importante es que los puedan manejar todos y esto pues les amplía su gama de estrategias que pueden utilizar. Entonces, bueno, aquí vamos a ver los resultados. El poder de recompensa, bueno, hay que sumar los ítems 1, 13, 16, 17 y dividirlos entre 4. ¿Ok? Poder coercitivo, hay que sumar los ítems 3, 9, 11 y 12 y dividirlos entre 4. ¿Ok? Poder legítimo, solamente sumar los ítems 5, 14, 18, 20 y dividirlos entre 4. Poder experto, sumar los ítems 8, 10, 15 y 19 y de la misma forma dividirlo entre 4. Finalmente, poder referente, hay que sumar los ítems 2, 4, 6 y 7 y dividirlos entre 4. ¿Okay? Con eso pues estaremos obteniendo ya nuestros resultados. Consideraciones importantes. Bueno, yo dice aquí un puntaje alto, es decir, mayor a 4, implica una clara preferencia, ¿no?, de cualquiera de las dimensiones. Un puntaje bajo se considerará menor a 2 o 2 para abajo y sugiere pues que casi no están acostumbrados a utilizar ese estilo de poder, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita los vamos a identificar cada uno para que ustedes vayan haciendo ya sus conclusiones, vayan sacando sus conclusiones, vayan identificando cuáles son sus estilos.
y cuáles tienen que trabajar, ¿no? Bueno, pues vamos con el primero. El primero es el poder de recompensa. Este poder se presenta en las personas que tienen la capacidad de recompensar o influir directamente en la recompensa que recibe otro individuo. Este es un poder muy utilizado, sobre todo en la parte laboral, y como ustedes ya lo han podido adivinar, ¿no? Intuir rápidamente, pues por supuesto es el poder que ejercen los jefes, ¿no? Fundamentalmente sobre los empleados, ¿no? O sobre sus colaboradores, ¿de acuerdo? Eh, es esa persona que tiene la capacidad de influir directamente en la recompensa que usted recibe. Entonces, pues esto no es un ambiente laboral, no es otro más que nuestro jefe, ¿no? En un ambiente familiar, bueno, pues estos serían nuestros papás, ¿no? Cuando somos chiquillos. O nosotros siendo papás, bueno, pues ejercemos este poder sobre nuestros hijos. Y bueno, pues es un poder que eh, se fundamenta y se basa mucho en la recompensa, ¿no? Acuérdense de, bueno, te comes la sopa y te dejo jugar un ratito, te lavas los dientes y puedes ver un poquito más la televisión, etcétera, etcétera. O sea, siempre tratando de obtener el resultado que queremos, pues manipulando un poquito esta cuestión de la recompensa. ¿Correcto? Pues bueno, es el primero. Vamos al segundo. El segundo es el poder coercitivo. El poder coercitivo se fundamenta en el uso de la autoridad que tiene una persona sobre la otra en función de ejercer acciones que limiten sus libertades. ¿Ok? Perdón. Entonces, aquí la coerción, por supuesto, es la palabra clave. Y aquí se habla de la autoridad que tiene una persona sobre otra, ¿de acuerdo? En función de ejercer acciones que limiten sus libertades, ¿no? Esto también pudiera ser en un momento dado, pues con un jefe, con un padre, eh, y bueno, pues aunque suena un poquito fuerte la palabra, esto lo hacemos nosotros comúnmente. Eh, pues sí, para tratar de que se logren los objetivos que tenemos pensado respecto de alguna relación de trabajo, familiar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, siempre ocupamos esta alternativa, ¿no? De pues, ser coercitivos, limitar una libertad, prohibir abiertamente alguna situación, controlar algún recurso, qué sé yo, y que de esta manera limitar la libertad de las personas. Entonces, bueno, es un poder también que dependiendo del lugar, del área de trabajo en donde lo estemos ocupando o llevando a cabo, pues puede ser en mayor o menor medida coercitivo, incluso en algunos extremos, en algunos casos extremos, pues puede ser hasta con lujo de violencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un sistema carcelario, por ejemplo, bueno, pues a veces se somete a las personas con violencia, con el uso de la fuerza, y es parte de, pues, de lo que estamos nosotros ostentando como un poder. Entonces, depende mucho de las circunstancias para ver cómo se ocupa, pero sin duda alguna, pues es uno de los estilos de poder también más, más utilizados y más conocidos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al siguiente. El siguiente es el poder legítimo. Aquí ya la cosa se empieza a poder un poquito más interesante, porque aquí el poder legítimo dice se sustenta en la autoridad que le confiere a un individuo un marco legal, jurídico o socialmente reconocido. Esto es importante porque estamos hablando de el marco jurídico, estamos hablando de una normativa y de toda una estructura que está en función de cualquier relación humana, puede ser laboral o de cualquier tipo. Y obviamente, pues sí, aquí sí nos estamos haciendo, eh, estamos refiriendo de manera muy clara y específica a los jefes, pero desde su perspectiva de legitimidad. Puede haber un jefe que a lo mejor no tenga carácter para imponerse de manera coercitiva. Puede ser que un jefe a lo mejor no tenga la personalidad para que a través de un liderazgo, bueno, pues vaya indicando, ¿no? O vaya, este,
perdón, condicionando a las personas, pero ¿cómo sabemos que es el jefe? Bueno, pues mejor no le arriesgamos, ¿no? Y ni modo, pues lo que diga el jefe es lo que se hace. Entonces, es simplemente el actuar bajo el cobijo de una estructura y de una, sí, de una estructura normativa, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con este. Obviamente aquí se pueden combinar muchos de ellos, ¿no? Como dijimos, voy a regresar tantito. Aquí el poder de recompensa o el poder coercitivo pueden coexistir, digamos, en un jefe junto al poder legítimo, es muy probable. Y bueno, pues como podrán ver es eh, un jefe que tenga esta formalidad, que tenga todo, pues tiene muchos elementos, ¿no? Para ejercer adecuadamente el poder, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que eh, poner mucha atención en este punto, ¿ok? Siguiente, este también es muy, muy interesante y es el eh, poder experto. Poder experto, se habla de que la fuente de poder se deriva de las características únicas de un individuo en función de su experiencia, conocimiento y sabiduría. Sus opiniones siempre son respetadas y tomadas en cuenta. Entonces, aquí es un estilo de poder un poquito diferente al de los otros. ¿Por qué? Porque este se basa precisamente en la experiencia, conocimiento, sabiduría, características específicas de la persona para imponer su punto de vista. Obviamente, se entiende que aquí es respecto pues, de algunos criterios pues, un poquito más técnicos, digamos, ¿no? Técnicos operativos, es decir, en la práctica nos pone pues, por su experiencia, por su conocimiento, porque sabe. Y entonces, obviamente, en un debate, en alguna circunstancia, eh, para dirimir algún punto, pues se va a imponer esta persona, dado que es la que más conoce, la que más sabe, y se le respeta esta parte, por eso se considera el poder experto, ¿de acuerdo? Entonces, el poder se lo da su nivel de conocimiento, experiencia, sabiduría y manejo de algunas cosas, ¿no? Entonces, muy importante también. Y por último, vamos con el poder referente. El poder referente eh, se dice que, bueno, también basadas en características individuales que tienen que ver con el prestigio, imagen, carisma de la persona que lo ostenta. Ojo, a diferencia de el poder experto, solamente es un poder referente, es decir, sabemos por referencia, aunque no estamos seguros, ¿no? De las características que tenga o si sigue dotado de ese poder, de esa sabiduría, de ese conocimiento, sino que es algo que se ha ganado ya con el tiempo, ¿no? Y entonces se toma a esa persona como un referente, ¿no? Esta persona, dado su prestigio, los años de experiencia, bueno, pues se convierte en una persona que ostenta un cierto grado de poder, su opinión es tomada en cuenta, pero definitivamente la base o la estructura ya no es tan sólida como eh, el poder experto, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, por favor. Vamos a manejarlo de esta forma y vamos a tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos son los diferentes estilos de poder. Es muy importante que nosotros identifiquemos aquí con el test cuál es aquel que se nos da en forma natural, cuál casi no usamos y obviamente pues tratar de, bueno, pues de alimentar, de nutrir aquel estilo que nos haga falta y bueno, pues con eso ya podríamos avanzar un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí están los diferentes estilos de poder. Esto es lo que se refiere y es muy importante porque, repito, aquí como ustedes se pueden dar cuenta, solamente hay uno de estos, que es el poder legítimo, que es el que va a ser asignado, ¿de acuerdo? Los demás pues dependen de las características de las personas. Entonces, cuando a un jefe se le asigna un puesto, pues ya automáticamente le estamos dotando de este poder legítimo. Pero obviamente dependerá de sus esfuerzos,
dependerá de pues todo el desarrollo, digamos, que pudiera tener, eh, pues que pueda ocupar los otros estilos, ¿no? Es decir, ya tiene este que obviamente también pues es pues el más difícil, porque de alguna manera pues no depende de mí, ¿verdad? Es asignado, pero bueno, si de alguna manera me asignaron para dirigir a un grupo, en fin, ya tengo el poder legítimo, ya tengo el puesto, ya es todo bajo la normativa, pues entonces sí sería muy importante que pudiéramos desarrollar los otros. ¿Para qué? Para acompañar a nuestro poder legítimo con los otros y poder utilizarlos en el momento en que sea apropiado, ¿no? Un poder legítimo sin el sustento, por ejemplo, de un poder experto, pues siempre nos pondrá en tela de juicio, ¿no? Bueno, pues sí, como es el jefe, por eso le impone su punto de vista, pero la verdad es que no sabe nada. Ya saben todo este tipo de comentarios, ¿no? Que debemos ser nosotros pues muy objetivos, ¿no? Y muy fríos para en un ejercicio de autocrítica, pues a ver si efectivamente nos falta preparación, si efectivamente nos falta dar más de nosotros mismos y poder ejercer pues un mejor liderazgo, ¿no? Por supuesto, un mejor desempeño como directivos, ¿ok? Entonces, bueno, pues ahí están los estilos, analícenlos y bueno, con esto estaríamos complementando su perfil, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a continuar para consolidar esta parte, porque este tema es muy importante, que es el tema del poder y la política. La política es, pues es la ciencia que estudia las relaciones de poder, entonces obviamente hablar de poder y hablar de política, pues hablar de lo mismo. Entonces es muy importante que entendamos mucho de estas estructuras, sobre todo en materia de negociaciones, y esto también nos puede dar un panorama mucho más amplio respecto pues de las estrategias que podemos nosotros ocupar, y sobre todo ya a estas alturas, ¿no? Que hablamos ya de elementos de poder, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el video, si les parece bien. Con esto, tendremos ya la información que necesitamos para concluir, pues ya los últimos puntos. Y pues yo les sugeriría que la vean con mucha calma, con mucho detenimiento, que vayan haciendo sus notas. Si quisieran comentar algo, son libres de hacerlo ahí en el grupo de WhatsApp, algún comentario que quisieran enviar, en fin, pues para sacarle jugo, para compartir, porque son temas que la verdad nos deja, ¿no? Con ganas incluso pues, de comentar, de seguir adelante, en fin. Entonces, pues, ¿qué les parece si vemos la película? Y ahorita continuamos con nuestro esquema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues adelante, corre película. Vamos a jugar un juego. Se llama Poder. El objetivo es muy simple, hacer que otras personas cumplan tu voluntad. ¿Qué? ¿No quieres jugar? ¿Quién te culpa? Es un juego terrible. La mala noticia es que ya estás jugando. Varias partidas y todos los días te toca tirar. ¿Cómo? ¿No te sabes las reglas? Pues mira, la verdad, nadie se la sabe. Por eso las noticias están llenas de señores confundidos que nos cuentan historias y juicios morales porque, pues es su trabajo informarnos de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero ellos tampoco entienden lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Y cómo podrían? Incluso estos señores que entendían un poco más, trataron de descifrar las reglas del juego pero estaban muy preocupados con las grandes preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cómo debería ser el gobierno ideal? Pero el ejercicio del poder casi nunca tiene que ver con lo ideal, con lo hipotético. Casi siempre se trata de lo real, de lo inmediato. Por eso cuando alguien te habla de dictaduras y democracias, en realidad te habla de dos estilos de juego distintos, pero ambos están atados a las mismas reglas, y el gobernante que no sigue estas reglas no gobierna por mucho tiempo. Si queremos comprender cómo funciona el gobierno, los negocios y todas las formas de jerarquía humana, debemos pensar en las acciones e intereses de individuos específicos en el poder. Nos encanta hablar acerca del plan económico de China, el interés nacional de Rusia, la gran estrategia norteamericana, pero los países no tienen intereses, la gente tiene intereses, y muy pocas veces se trata del interés nacional. Cuando Barack Obama retiró a las tropas de Afganistán sin un plan para la reconstrucción, lo hizo principalmente para mantener contenta su base electoral demócrata. Creó un hueco de poder en el que nació ISIS, pero ganó la reelección.
Cuando John F. Kennedy apresuró maniobras durante la crisis de misiles de Cuba, lo hizo porque sabía que si no actuaba, iba a estar muy mal parado frente a la próxima reelección. Y sí, puso en riesgo la supervivencia de la humanidad entera, pero hizo lo que creía necesario para mantener el poder. Las reglas del poder trascienden cualquier constitución, cualquier ley humana, porque en política, como en la vida, todos tenemos deseos y obstáculos con los que tenemos que enfrentarnos para conseguir nuestros fines. Las leyes están hechas para limitar nuestras acciones, pero son solo otra herramienta del poder. La diferencia entre la gente con poder y la gente sin poder es que la gente con poder puede diseñar las leyes para obtener lo que quiere. Entender sus deseos y obstáculos puede ayudarnos a descifrar las reglas de este juego que va más allá del bien y el mal, a entender por qué, a menudo, las malas acciones son buena política. 1. Hay dos tipos de poder: el poder represivo y el poder normalizador. El primero es débil, lo ejercen los individuos y actúa en contra de la voluntad de sus súbditos. El segundo es fuerte, nadie lo ejerce, pero a través de él todo se hace. Imagina un cuarto con 100 personas, 5 de ellas tienen metralletas. ¿Quién tiene el poder? Exacto, el que les paga. O como dijeron los atenienses a la isla de Melos días antes de masacrarlos a todos, el fuerte hace lo que quiere y el débil soporta lo que debe. Más o menos, porque estas 94 personas obedecen por la amenaza de violencia, actúan bajo poder represivo. Estas 5 actúan por voluntad propia, pero siempre de acuerdo a la realidad que su sociedad les impone, y no hay un individuo tan poderoso como la sociedad que lo contiene. El poder represivo siempre se doblega ante el poder normalizador. 2. No hay poder sin jerarquía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos existir todos como iguales? Pues porque no somos iguales, y porque tenemos que hacer cosas, y porque cada vez que nos organizamos para hacer cosas que producen valor, unos serán mejores que otros. Conforme las necesidades de la actividad lo requieran, poco a poco se formará una jerarquía dentro de la organización. Idealmente, esta jerarquía será determinada por competencia, por la habilidad individual y por lo que se pueda contribuir al éxito del grupo. Pero en política, nada es ideal. Hay muchos caminos hacia la cima de la jerarquía, y llegar a la cima es el objetivo del juego. El poder, como dijo George Orwell, no es un medio, es un fin. Uno no establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Uno hace la revolución para establecer la dictadura. El objetivo de la persecución es la persecución. El objetivo de la opresión es la opresión. El objetivo del poder es el poder. Encantador. Estos caminos hacia la cima de la jerarquía serán determinados por la naturaleza de la sociedad que gobierna, y la naturaleza de la sociedad está determinada principalmente por 3 factores: recursos, interdependencia y estrategias de salida. Mira por ejemplo a los chimpancés y a los bonobos. Son lo más parecido que hay a un ser humano en la naturaleza, y son tan similares entre ellos que comparten el 98% de su código genético. Pero aunque son prácticamente el mismo animal, sus jerarquías de poder son muy distintas. Los chimpancés son peores que humanos, tienen guerras, son agresivos, egoístas y tienen rígidas escaleras jerárquicas donde el único modo de escalar es a través de la violencia. Los bonobos, en cambio, son simios hippies que viven en sociedades matriarcales más o menos igualitarias, usan el sexo como moneda de cambio y casi nunca tienen peleas. La diferencia más básica entre estos dos simios es que los chimpancés viven al norte del río Congo y los bonobos al sur, y en el norte hay gorilas. Y como los gorilas son más grandes y más fuertes que los chimpancés, ellos son los primeros en tomar la mejor comida, así que los chimpancés deben arreglárselas para sobrevivir en un ambiente con pocos recursos. Los bonobos, en cambio, no deben competir con gorilas, y como viven en abundancia, tampoco compiten entre ellos, al menos no por comida, así que tienen más tiempo para realizar actividades sociales y averiguar su lugar dentro de la tribu. Entre los chimpancés la interdependencia es muy baja, todos salen solos a buscar comida para no compartir lo poco que encuentren. Entre los bonobos la comida no es problema, pero el sitio dentro de la tribu sí, y este depende de su reputación entre otros bonobos, así que la interdependencia es alta. Pero si de pronto un bonobo decide que ya se cansó de sus amigos y quiere probar suerte en otro lado, es muy fácil dejar su grupo y buscar otro grupo de bonobos. Los chimpancés no tienen una estrategia de salida tan fácil. Están rodeados de gorilas y de otros grupos de chimpancés hostiles, así que si un chimpancé está atado al fondo de una jerarquía de poder dominada por un simio violento, pues no le queda más que aguantarse. Cuando los recursos son escasos, habrá más competencia, menos interdependencia y una estrategia de salida más difícil, lo que dará forma a una sociedad más vertical y con una jerarquía más rígida, donde solo la violencia puede afectar al poder. Cuando los recursos son abundantes, habrá más colaboración, más interdependencia y una estrategia de salida más fácil, lo que dará forma a una sociedad más horizontal, donde la jerarquía es más fluida y depende más de la reputación. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Pues las jerarquías de este otro primate funcionan muy parecido.
Mira lo que ocurrió tras la Gran Depresión en Estados Unidos y Alemania. Cuando ambas sociedades cayeron en un estado de escasez, Franklin Delano Roosevelt ordenó un plan económico de redistribución de la riqueza, al que llamó New Deal. Con impuestos a los ricos y más oportunidades para los pobres, alivió el descontento social y mantuvo estable la economía norteamericana. Alemania no tuvo un New Deal, y la gente, desesperada por una solución, corrió a protegerse detrás de un líder fuerte, que les prometió aliviar la escasez y la desigualdad. No sé si hayas escuchado de él, era un tipo llamado Adolf. Pero que no te engañe con su pose de líder totalitario, porque como dice la regla número 3, nadie gobierna solo, nadie. Ni ese señor, ni Gengis Khan, no importa si eres un monarca, un dictador, un presidente o un CEO. No me importa si eres Luis XIV de Francia, quien dijo «L'état c'est moi», porque nadie gobierna solo. Luis XIV no podía cobrar impuestos, ni pelear batallas, ni construir obras públicas. Su único poder era dar órdenes a los nobles, que a su vez ordenaban a los caballeros, a los soldados y a los ingenieros que cumplieran la voluntad del rey. Esto significa que el poder es un juego en equipo, en el que puedes ocupar una de 4 posiciones. Hasta arriba está el rey, o dictador, presidente, cónsul, como le quieras llamar. Este es el ganador temporal del juego y su premio es tomar decisiones. Abajo de él están los esenciales. Esta es la gente a la que el rey necesita para que su voluntad se cumpla y para mantener el poder. En una monarquía estos son unos cuantos nobles, en una dictadura apenas un puñado de burócratas, y en una democracia se trata del gabinete, encargado de coordinar la operación del aparato político. Estos individuos a su vez forman parte de un grupo más grande de jugadores al que llamaremos los influyentes. Estos son los individuos cuya opinión realmente importa para alcanzar y mantener el poder. En Arabia Saudita, una monarquía, estos son los nobles y miembros de la familia real. En China, estos son los miembros del Partido Comunista Chino. Y en una democracia ideal, estos serían la mayoría, el 50% de la población más uno. Pero como veremos en unos instantes, en política no hay nada ideal. Los influyentes a su vez son una pequeña porción de un grupo más grande, los intercambiables. Estos son la población en general, el electorado, todo aquel que en teoría puede participar en las decisiones de su estructura, pero no tiene más poder que su voto. En Amazon, estos son todos los que posean al menos una de las 484 millones de acciones de la compañía. En la Unión Soviética estos eran los millones y millones de electores que, si bien no podían votar entre varios candidatos, podían votar sí o no a la elección de su nuevo camarada supremo. Y aquí en México, estos son todos los adultos mayores de 18 años con su credencial de INE vigente, los que no hayan vendido su voto al menos. A menudo nos gusta hablar de dictaduras y democracias, pero no hay 2 dictaduras idénticas, ni 2 democracias iguales, porque todas las estructuras de poder, desde las grandes corporaciones hasta la redacción de un periódico, son moldeadas por las necesidades que las proporciones entre estos 3 grupos les imponen. El rey depende de sus esenciales, que a su vez dependen de los influyentes, que a su vez dependen de los intercambiables. El rey puede ignorar las demandas de los intercambiables, pero no por mucho tiempo. 4. El poder busca un balance. Mira este edificio. Todo meco el vato, ¿sí o no, raza? Al primer temblor se va a caer, ¿sabes por qué? Porque tiene todo el peso en la cabeza y muy poco en la base. Pero mira estos otros, qué bonitos, ahí han estado durante 5000 años y ahí van a seguir cuando acabemos de quemar el último rascacielos de Paseo de la Reforma. ¿Sabes por qué? Porque tienen una base sólida. El poder funciona igual. Mira por ejemplo este señor, muy guapo, pero cuando era presidente de México dependía de cientos de esenciales, miles de influyentes y mediante sindicalismo y compra del voto, redujo su población de intercambiables a casi la misma proporción, y en solo 6 años su partido pasó de ser la fuerza política más grande de México a ese triste puñado de señores que ya nadie quiere ni escucha en cámaras. Que en paz descansen. En cambio, este gordito chistoso ni siquiera tiene elecciones, las abolió. ¿Cómo le hizo? Pues su estructura está bien balanceada. Cuando llegó al poder se inventó una campaña anticorrupción en la que se deshizo de toda la gente en la cima que no le era leal o indispensable. Así que para mantenerse en el poder ahora solo necesita la lealtad de unos cuantos esenciales, que a su vez dependen de unos cuantos influyentes que controlan el destino de los 1.395 millones de habitantes de China. Al depender de pocos esenciales, Xi Jinping no tiene problemas balanceando sus necesidades individuales, y si alguno de ellos le da más problemas de los necesarios, Xi siempre puede mirar un nivel más abajo y decirle, ¿sabes cuántos miles matarían por tu puesto? Y un nivel abajo, cada uno de sus esenciales se encuentra en la misma situación, perfecto balance. Por eso el año pasado Xi Jinping tuvo la seguridad de proponerle a su jerarquía, oigan chavos, ¿y si abolimos las elecciones y me hacen presidente de por vida? Y todos y cada uno de ellos, alineados al balance de poder y protegiendo sus intereses personales, dijeron, mira los gobiernos más longevos y te encontrarás con una jerarquía parecida. Mira los gobiernos más inestables y pues lo mismo. En su defensa, se vive mejor aquí que aquí.
La palabra clave es lealtad. Todo el poder individual depende antes que nada de la lealtad de sus súbditos. ¿Y de qué depende esta lealtad? 5. Nada es gratis. Este señor horrible es Mobutu Sese Seko. Él dijo: lo que importa aquí es el dinero. Un líder necesita dinero, oro y diamantes para operar sus 100 castillos, alimentar a sus 1000 mujeres, comprar carros para sus millones de lamebotas, reforzar la lealtad de sus fuerzas militares y aún tener un poco para depositar en sus cuentas de bancos suizas. Y sí, el brutal dictador de la República de Zaire era un hombre despreciable, pero no se equivoca. Un gobierno sin fondos, idealmente no podría funcionar. ¿De dónde vienen estos fondos? Idealmente, y recuerda, en política nada es ideal, idealmente vienen de los impuestos, de la productividad de los intercambiables. Los impuestos son complicados porque nadie quiere pagar impuestos. La gente trabaja más duro para poner dinero en sus bolsillos que para los bolsillos del rey. Cóbrales mucho y no trabajarán nada. Cóbrales muy poco y trabajarán muy duro, pero no para ti. Estás entre una gran rebanada de un pastel muy chico y unas cuantas migajas de un pastel muy grande. En algún punto entre estas dos opciones existe una proporción de impuestos ideal. Pero ¿sabes qué es más ideal? No depender de la gente. Hoy está de moda llevarse la mano al pecho y denunciar escandalizados la grave plaga de la corrupción, pero la corrupción es solo otra herramienta para asegurar la supervivencia política. Si una empresa, no sé, brasileña, digamos, te ofrece recursos con los que no contabas, podrás recompensar mejor la lealtad de tus esenciales, y además, en el momento en el que cualquiera de ellos busque traicionarte, puedes enjuiciarlo por los mismos actos de corrupción que tú hiciste posibles. El único riesgo es perder el poder y que las pruebas caigan en manos de tus rivales. Así le hizo Xi Jinping y ahora es presidente de por vida. O pregúntale a Vladimir Putin cómo mantiene tan felices a sus esenciales. Pregúntale qué le pasó a Mikhail Khodorkovsky. Otra forma de enriquecerte sin ayuda de la gente es pedir prestado. Puedes pedir tanto como otros estén dispuestos a prestarte y no vas a pagar tú, ni tus esenciales. Esa deuda la pagarán los ciudadanos. Y eso sí la pagan. Cuando heredas una deuda puedes no pagar y ya. ¿Qué van a hacer? ¿Invadirte? Antonio López de Santana, que era un bribón y dictador mexicano, le pidió prestado al que se dejó. Y cuando Benito Juárez le quitó el poder, tuvo que decirle a las potencias europeas: oye, una buena y una mala. La buena te la debo, y la mala es que no te voy a pagar. Inglaterra y España dijeron, pero Francia invadió, impuso un emperador de barbas chistosas y luego tuvo que retirarse porque acabó gastando más de lo que hubiera recuperado. Es más, si corres con suerte, algún tecnócrata extranjero dirá: este país no puede seguir sufriendo, para acabar con la pobreza necesitamos perdonar su deuda. Bien, así le hicieron a Meles Zenawi, cuando en 1999 le rogó a las naciones del mundo que lo dejaran luchar por el progreso y el bienestar de Etiopía. La deuda de Etiopía fue perdonada, y ¿sabes qué hizo Meles Zenawi? Siguió acumulando deuda. Pero ¿sabes qué es todavía más ideal? No depender de nadie, sacar tu riqueza directamente del suelo. Así es como unos cuantos bribones en todo el mundo han sido bendecidos. Sus países, en cambio, están malditos, por la maldición de los recursos naturales. ¿Qué tienen en común Birmania, Arabia Saudita y la República Democrática del Congo? Poblaciones pequeñas y muchos recursos naturales. Cuando tienes la riqueza ahí mismo, en el suelo, no hay que invertir en la productividad de la gente, o en su educación, o en su salud. Basta con pagarle a alguna compañía extranjera para que extraiga los recursos y los venda en el mercado internacional. Y así como Porfirio Díaz, otro dictador mexicano, no necesitas más infraestructura que los caminos que van de las minas al puerto. El resto lo puedes invertir en mantener fieles a tus esenciales, y si a la gente no le gusta, mátalos en caliente. Ya que averiguaste cómo extraer la mayor cantidad de recursos de tu población, el segundo paso es repartirla, nunca quedártela. Como líder, es mucho más importante controlar quién come que tener la rebanada más grande del pastel. Aprende de Big Paul Costellano, jefe de la mafia Gambino. Él controlaba el negocio de la construcción en Nueva York, pero soñaba con escapar de la mafia, así que comenzó a ahorrar todo lo que pudo mientras desmantelaba sus negocios sucios. Pero sus secuaces dependían de sus negocios sucios. Por eso, cuando uno de sus aliados clave murió, algunos de sus esenciales vieron la oportunidad de cambiar el balance de poder y lo asesinaron afuera de un restaurante. El flujo de dinero más efectivo para asegurar el poder es aquel que haga a mucha gente pobre y a tus pocos esenciales ricos. Trickle down economics, diría este par de viejos agrios. Aprende de Julio César, que era todo un reformador. Él veía que la desigualdad en Roma era insostenible, así que regaló tierras a los veteranos, perdonó la deuda de los más pobres y reformó el sistema de impuestos para cobrar menos a los campesinos. Grave error, porque esas tierras, deudas e impuestos enriquecían a los miembros más importantes del Senado. Julio César tomó riqueza de los bolsillos de sus esenciales para repartirla entre el pueblo y terminó con las dagas de sus esenciales repartidas por todo el cuerpo.
Y ya sé, tal vez estés pensando, eso ocurre en países totalitarios y en Veracruz, pero en mi país hay elecciones. Esto no es una dictadura, yo vivo en una democracia. Y tienes razón, más o menos. Con la estructura de la jerarquía cambia el estilo de vida. De acuerdo a Transparencia Internacional, los 25 países más corruptos del mundo son dictaduras, y solo un par podrían ser vagamente clasificados como democracias. ¡Hey, México! ¡Qué sorpresa verte por aquí! Esto no es porque los demócratas sean héroes y los dictadores villanos, es porque en una jerarquía corta, el modo más efectivo de comprar lealtad es a través de recompensas directas. Pero si debes repartir el mismo botín entre más gente, y entre la gente que los llevó al poder, una recompensa directa ya no luce tan apetecible. La mejor estrategia en una jerarquía amplia es invertir este recurso en políticas públicas que beneficien a mucha gente a corto plazo. La vida en las democracias es mejor que en las dictaduras porque el poder depende de un porcentaje mucho mayor de la población. Y como la población en las jerarquías amplias tiene acceso a más bienes públicos, como educación, transporte o salud, la productividad suele ser más alta. Como la economía es mejor y cada ciudadano es más productivo, los impuestos son relativamente menores. El gobierno puede tomar una rebanada más chica de un pastel más grande y aún así recaudar más dinero. Pero las reglas son las mismas. Los líderes de las llamadas naciones democráticas, igual que reyes, tiranos y dictadores, quieren conseguir el poder y mantenerlo. Solo tuvieron la mala suerte de jugar en una jerarquía más amplia, con muchos esenciales y muchos influyentes. Cuando unos te hablan de libre mercado y los otros de justicia social, se oye muy noble, pero cada quien está cuidando a sus influyentes, a un nicho de votantes al que está recompensando. Los de este lado quieren extraer impuestos de los ricos mientras incrementan productividad a través de bienes públicos y apoyos directos para los pobres, que generalmente son mayoría. Los otros quieren extraer más recursos de los pobres mientras bajan impuestos a los ricos y los dejan privatizar bienes públicos para recompensar a la clase media, que generalmente decide las elecciones. Los subsidios, recortes de impuestos y programas públicos son recompensas privadas también, no para individuos, sino para los sectores de la población que votan por ellos. Recientemente mi cabecita de plata, Dios me lo guarde, recortó el presupuesto para guarderías mientras que anunciaba programas de becas y empleos para los jóvenes. ¿Por qué? Por un lado sí, corrupción. Estos programas se habían convertido en recompensas directas para las familias de esenciales e influyentes, pero no sus esenciales e influyentes. Y por otro lado, pues porque los jóvenes votan y los bebés no. ¿Qué tal si tuvieras a más de 2 partidos? Necesitarías aún menos votantes para ganar cada elección. Haría tu base de influyentes más pequeña, más manejable y a tu poder más seguro. ¿Y qué tal si en lugar de votos individuales tuvieras a un operador político en cada colonia, cambiando votos por despensas, o a un líder sindical que puede asegurarte el voto de sus agremiados? Entonces los influyentes ya no son los ciudadanos, son los operadores políticos, y son muchos menos. Y si cuentas con recursos naturales, corrupción y deuda para recompensar directamente a una pequeña clase política que te asegure el voto de la gente en cada elección, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demócrata y un dictador? La principal diferencia está en su función. Las dictaduras y monarquías tienen líderes, pero estos señores no son tus líderes, son servidores públicos, contratados con el dinero de tus impuestos para operar una parte pequeñita del aparato político de tu país. Su trabajo es servirte. La próxima vez que veas a tu presidente, dile, tráeme un vaso de agua. Y si a este servidor público se le olvida su lugar, si un día cree que él está a cargo y no tú, si deja de gobernar por tus intereses para ver por los suyos, siempre puedes cantarle la canción de la guillotina, que dice, aliméntame con tus reyes y reinas, que yo escupiré al suelo sus coronas sangrientas. Idealmente, claro. La otra diferencia es que el poder cambia de manos en cada elección, y si lo importante es el resultado a corto plazo, ¿qué importan las consecuencias a largo plazo? El gobierno en Estados Unidos dura 4 años, 8 en el peor de los casos. Y por eso Trump no cree en el calentamiento global, mientras que Xi Jinping sí. Si solo vas a estar en el poder por 8 años, ¿qué importa destruir el medio ambiente, alimentar el odio entre clases sociales, desmantelar a las instituciones, empoderar a los oligarcas y endeudar al país? O sea, ¿sí importa? Las consecuencias a largo plazo serán terribles, pero esa es bronca del próximo presidente. Cuando el partido rival se rasga las vestiduras porque están empeñando el futuro de nuestros hijos, en realidad se lamentan que no tuvieron esa idea primero. Y sí, quizá los votantes se sienten culpables por el mundo que le dejan a sus hijos, por las políticas autodestructivas que hoy disfrutan, y por comprar gasolina barata y por llenar los océanos de plástico, pero a ver, votan en contra. Con padres así, ¿quién necesita enemigos? 6. No existe el poder aislado, y menos en un planeta tan pequeño, con comunicación tan rápida. El director de una pequeña empresa es el rey de su pequeña jerarquía, pero igual debe obedecer a las leyes del país en el que opera.
pero no olvides que vivimos dentro de un imperio, así que muchas de estas leyes estarán dictadas por el líder del imperio para satisfacer las necesidades de sus propios esenciales. Y si no, mira lo que le ocurre a los países que se niegan a doblar la rodilla. Ellos deben balancear inconvenientes. Por un lado, sí, será muy difícil mantener a la economía estable con las sanciones y el embargo comercial de Estados Unidos, pero por el otro, si llegaste al poder bajo la idea de rechazar al imperio, sería mucho más difícil mantener el poder cuando tus esenciales pierdan el apoyo de sus propios influyentes. ¿Qué hacer? Una opción para seguir comprando la lealtad de sus esenciales sería insertarse en otra esfera económica. Y mira qué buena suerte tienen los feos, con las reservas de petróleo más grandes de este lado del mundo. Pero esto provocará un interés en el líder del imperio para ahorcar más aún a la economía, con la esperanza de desestabilizar al gobierno e instalar a su propio dictador, uno dispuesto a doblar la rodilla y que no alimente a los intereses de sus rivales. Pero sin el control de los recursos y la lealtad de los esenciales, no hay mucho que puedan hacer. La única herramienta que les queda es la violencia. Y si los líderes de las potencias rivales necesitan de estos recursos para ejecutar los planes con los que recompensan a sus propios esenciales, entonces no les quedará de otra más que protegerlos por la fuerza, y al final, la vida de millones de intercambiables, esto es, millones de seres humanos de carne y hueso, con sus propios problemas y esperanzas y seres queridos, se ven amenazadas por las exigencias de unos burócratas corruptos por un lado y unos banqueros extranjeros por el otro, y todo para mantener en el poder a un dictador, para que estos señores que ni viven ahí puedan seguir ejecutando sus planes económicos y para que este otro extranjero pueda ganar la reelección el próximo año. Y la voluntad de la gente, bien gracias. 7. Nadie está en control. Hasta ahorita hemos hablado del poder como si emanara de un punto fijo. Y quizá eso era verdad hasta la época medieval, cuando había un rey y una corte y un contrato social firmado en sangre. Pero en los últimos siglos el poder ha experimentado una gran transformación. Puedes verlo en tu vida diaria. ¿Cuál es tu verdadera interacción con el poder? ¿Cómo te afecta todos los días? ¿En tus conversaciones diarias con Donald Trump? ¿O viene López Obrador los martes y te pone un zape? Cuando escuchamos poder, nos imaginamos policías, una bota en el cuello. Pero si el Estado debe ejercer la fuerza para imponer su autoridad, ¿realmente está en control? El verdadero poder es invisible, y lo obedecemos todos por voluntad propia. Esta mañana, cuando te vestías para salir de casa, jamás te pasó por la mente salir a la calle desnudo. ¿Sabes por qué? Porque no es normal. Vas a la escuela o tienes un trabajo, pagas impuestos y eres buen ciudadano porque es normal. Le das toda tu información personal a un sitio web y luego compartes en él cada detalle de tu vida cotidiana. ¿Por qué? Pues porque la gente a tu alrededor y la sociedad en la que vives te dijeron que era normal, y tú lo aceptaste. A esto le llama Michel Foucault poder normalizador. Todas nuestras acciones y decisiones ocurren dentro de un marco de conocimiento y un círculo social que dictan nuestra visión del mundo. Aun si eres un poderoso general decidiendo el destino de millones, todas estas decisiones dependen del mundo en el que crees vivir. El poder, el verdadero poder, es increíblemente difuso. Es algo que opera en todos los niveles de la sociedad. Es una red inestable que fluye en todas direcciones y desde todos sus puntos al mismo tiempo. El poder sucede entre tú y tus maestros, tu terapeuta, tus amigos y los extraños que te juzgan en público. Cuando tú defines qué es normal para alguien más, ejerces tu poder. Cuando aceptas la normalidad que se te impone, alguien más ejerce su poder sobre ti. Es tan cotidiano que la mayoría de la gente no lo nota actuar sobre ellos, lenta y gradualmente moldeándolos en buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos amigos, modelos internalizados que voluntariamente seguimos para adaptarnos a lo que los medios de comunicación, las películas, las celebridades, la publicidad, los influencers y la gente a nuestro alrededor nos dice que debemos ser. Para Carl Jung, la persona, nuestra máscara social, es un compromiso entre el individuo y la sociedad sobre lo que significa ser humano. Él toma un nombre, gana un título, representa una oficina, él es esto o aquello. En un sentido, esto es real, pero en relación con la individualidad esencial de la persona, esto es solo una realidad secundaria, un producto del compromiso en el que otros influyen más que él mismo. Pero Foucault no es tan optimista. Para él no existe esta individualidad esencial. Para Foucault, el individuo no es una entidad independiente, capturada por el ejercicio del poder. El individuo, con sus características, es el producto de una relación de poder ejercida sobre cuerpos, multiplicidades, movimientos, deseos y fuerzas. No hay una prisión o método de tortura que le haga a la gente lo que nosotros estamos dispuestos a hacernos a nosotros mismos con tal de ser normales. Incluso reyes y dictadores, ellos toman decisiones todo el tiempo, creen estar en control, pero cuando controlas el discurso que rodea un comportamiento, controlas el comportamiento mismo. ¿Y quién controla este discurso? ¿A quién debemos asesinar? Ese es el problema. No hay nadie a cargo.
Ojalá fueran ciertas las teorías de la conspiración, ojalá existieran los Illuminati para ir a clavar sus cabezas en estacas, pero no hay nadie a cargo. Goldman Sachs, el gobierno de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y todos aquellos que se creen dueños del mundo están muy alarmados por la inestabilidad de este nuevo mundo que creamos todos los días, porque creen que ellos están en control, creen que nos estamos metiendo con su propiedad privada. Pero todos juntos cabalgamos en la oscuridad y solo el caballo sabe el rumbo, y a cada galope acelera. Diario hay nuevos avances en nanotecnología, bioingeniería, robótica, inteligencia artificial y otras 50 sorpresas cociéndose a fuego lento. Y cualquier gran avance en cualquiera de estos campos cambiará para siempre el balance de poder global. Y en el terreno social, todos los días luchamos por imponer nuestra visión de la normalidad sobre los demás, por transformar la sociedad a través de lo que se considera normal o no. Y yo entiendo, el fin es muy noble, lucha todo lo que quieras contra el poder. Pero recuerda que no está en los individuos, está en su visión del mundo, y esa la construimos todos juntos. Y si un día logras derrumbar las narrativas que nos gobiernan, ten cuidado con aquellas que nacerán de sus cenizas. Donde haya seres humanos, habrá poder. Nuestra única esperanza es construir una normalidad que funcione para todos. Decía este payaso que, ya que el amor y el miedo difícilmente pueden convivir, es mucho más seguro ser temidos que ser amados. Pero la seguridad es para los cobardes. ¿Quién quiere vivir en una sociedad fundada en el miedo? ¿Quién quiere una sociedad donde lo normal sea el odio mutuo? Todos somos víctimas del mismo sistema y si no puedo amar a mi prójimo, al menos trataré de mostrarle compasión. No podemos controlar el futuro, pero sí podemos influir en él. Dale lo mejor que tengas y deja que el caballo haga el resto. Pero si insistes en gobernar, si decides imponer tu autoridad sobre la del resto del mundo, si eres de esos individuos con poder que se creen más listos que la voluntad colectiva de la humanidad, tengo excelentes noticias para ti. Buenas para ti, malas para el resto del mundo, porque el poder represivo tiene un as bajo la manga, una última herramienta. Algunos dirán que es la primera que tuvo. Agárrense, porque en el próximo video hablaremos de la guerra, y se va a poner muy feo, muy rápido. Algún payaso alemán de barbas dijo, la guerra es política por otros medios. Otro político francés dijo, la guerra es muy seria para dejársela a los generales. Pero Boris Gorbachevsky, que peleó en las peores calles de Stalingrado, escribió más tarde, la guerra es ante todo una tragedia. La guerra no es solo hazañas y batallas heroicas como yo imaginaba, la guerra es también la lucha diaria de un hombre atrapado en condiciones insoportables. Es sangre, mugre y sudor, es la vida en circunstancias extremas. La guerra borra los límites entre el bien y el mal, hace que el más sagrado y precioso regalo, la vida humana, sea inútil. Pero la guerra será nuestra última parada en este viaje por las profundidades más oscuras del corazón humano, antes de empezar a buscar juntos una salida. Ahora que si quieres un vistazo al lado más brillante de la humanidad, mira estos nombres que están pasando. Ellos son mis Patreons y estoy profundamente agradecido con ellos. No me deben nada y cada mes me ayudan a seguir haciendo estos videos. Si lo que buscas es esperanza, baja el libro de historia un segundo y mira la generosidad que estos completos extraños de todo el mundo me han mostrado. ¿Qué más prueba quieres de la profunda hermandad que nos une a todos como humanos? Nunca podré pagar su generosidad, pero lo intento. Ahora que si quieres drama, si quieres ver sangre, tragedia y la constante evolución de nuestra capacidad para matar, si te atreves a echarle un vistazo al abismo, nos vemos aquí en 2 semanas. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está tremenda, ¿verdad? La película. Sumamente interesante. Entonces, bueno, pues ahí se vieron muchos aspectos que tienen que ver precisamente con esas relaciones. La importancia muchas veces de ejercer correctamente el poder. Fíjense, uno piensa a veces de forma equivocada que, bueno, cuando alguien ejerce poder, a esas alturas, digamos, hacia un nivel de presidencia, cosas así, pues es ejercer un poder sobre toda la población. Pues no necesariamente. Esto es precisamente estrategia pura, ¿de acuerdo?
Es decir, lo que nos sugiere el video, pues es que nosotros seamos muy, 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 muy atingentes, que seamos muy analíticos con respecto de quién va a ser nuestro círculo de poder cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ejercer el poder, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tenemos que garantizar pues el éxito, digamos, de toda una organización, ¿no? Dependiendo de cuál sea su tamaño, ¿de acuerdo? Es una pirámide que se va repitiendo. Y bueno, pues los consejos que ustedes fueron encontrando ahí en el video son muy valiosos. Yo considero que una de las partes más importantes es precisamente tomar conciencia eh, sobre la importancia de armar nuestro equipo de colaboradores cercanos. Esa es la clave de todo esto, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Y eso, una vez que vimos el video, híjole, pues con eso entendemos muchísimas cosas, ¿no? Con eso entendemos que a veces, a lo mejor no es culpa o a lo mejor no es que esté mal, digamos, un dirigente así a muy alto nivel. A veces, pues ya definitivamente las cadenas son tan largas, pues que el control se pierde, ¿no? El control se pierde, el control pues ya queda de lado y es muy difícil para una persona pues poder estar en todos los niveles, ¿no? Yo diría que imposible. Y ahí creo que con el video nos lo deja muy, 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 muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a igual les invito, si tuvieran algún comentario o algo, pues de verdad con confianza, háganlo, qué les pareció la película, y cuál es su punto de vista, en fin. Y bueno, sobre todo, de qué forma podemos nosotros, este, pues, aplicarlo, ¿no? En nuestra vida diaria, de qué manera podemos aplicarlo, pues, en nuestras relaciones, ¿no? Laborales, sobre todo, que es lo que a nosotros nos toca un poquito más de cerca, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, pues vamos a continuar entonces con los temas ya para ir cerrando nuestro seminario. Ya tenemos nuestro test, ya tenemos pues prácticamente completo el perfil negociador, ya podemos también identificar algunas estrategias que de acuerdo a nuestro ámbito laboral se puedan ocupar. Y bueno, pues creo que tenemos todo ya para concluir correctamente nuestra materia. Vamos a hacer algunas reflexiones finales que considero que son importantes para, perdón, el desarrollo de nuestra materia. Y bueno, pues vamos ya para ir cerrando y obviamente pues también que vayan preparando sus conclusiones de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, adelante. Bueno, vamos a ver este cuadrito porque es muy importante que nosotros podamos establecer en términos de liderazgo cuál es la diferencia entre poder y liderazgo. Porque con lo que hemos visto y también, bueno, con lo que vimos ahorita en el video, de repente queda un poquito confuso, ¿no? O sea, ¿cuándo es poder, cuándo es liderazgo? ¿De qué manera lo podría yo identificar? No creo que es muy importante. Y entonces, vamos a revisar este cuadrito que, bueno, nos puede dar luz en este sentido, ¿no? Bueno, poder y liderazgo, fíjense bien. En ambos casos, tanto cuando hablamos de poder como cuando hablamos de liderazgo, eh, hablamos de la capacidad, es una capacidad que tiene un individuo para influir en el comportamiento del otro. Eso es a grandes rasgos, ¿ok? La capacidad, la fuerza, la energía, llámenle como quieras, la habilidad, ¿de acuerdo? Que tiene un individuo para influir en el comportamiento del otro. Eso, eh, pues lo podemos aplicar tanto en poder como en liderazgo, ¿no? Cuando una persona, bueno, en base a sus argumentaciones, a su, eh, eh, pues a su personalidad, ¿por qué no también? A sus planteamientos, a su conducta incluso, pues nos convence, ¿no? Para realizar algunas actividades y nosotros pues seguimos porque reconocemos ese liderazgo, ¿no? A veces también esto va
de la mano con escenarios de poder. Entonces hacemos eso en función del poder también que tenemos, ¿no? Y entonces ahí ya es donde podemos empezar a encontrar alguna pequeña diferencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a identificar que una de las diferencias esenciales es que en el caso de poder, esto sí es más una capacidad, ¿de acuerdo? Es una capacidad que las personas desarrollan, ya sea por su personalidad, por algo impuesto, o por, bueno, pues que simplemente tiene las condiciones, ¿no? Ay, perdón, las condiciones ideales, ¿no? Para poder, pues, hacer que las personas no hagan cosas, de acuerdo, influir en el comportamiento del otro. Entonces, obedece a esta capacidad, a lo mejor no es tanto el argumento, a lo mejor no es tanto las acciones, la conducta, ¿no? Simplemente pues, que tienen la capacidad de hacerlo. Y de alguna manera nos vemos obligados a modificar nuestra conducta porque pues reconocemos ese poder en alguna persona, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso del liderazgo, aquí más bien estamos hablando de una habilidad, ¿de acuerdo? Vamos a recordar que el liderazgo, pues hay muchas eh, teorías, hay muchos modelos, en fin, es un tema que seguramente han visto muchísimo a lo largo de su programa, pero pues es un tema básico, ¿no? Y recordarán que por ahí alguno de los autores lo concibe más bien como una habilidad de liderazgo. O sea, es algo que se puede desarrollar, no necesito que alguien me eh, dé la investidura o que me nombre, no, es algo que si tengo la habilidad, pues lo voy a ejercer. Por eso hay liderazgo informal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es una primera diferencia. Segunda diferencia importante. A pesar de que hay una íntima relación, como ya lo habíamos dicho, aquí hay un elemento fundamental. Se ejerce poder solo si se controla algo deseado. Esta parte es esencial, ¿eh? Es decir, cuando aquel que ejerce el poder controla algún recurso, algo que desea la otra persona, entonces ahí ya se creó la relación de poder, ¿correcto? Es decir, yo dependo completamente de esa persona. Entonces se crea una dependencia, ¿de acuerdo? Se controla algo deseado. Y entonces automáticamente pues yo ya puedo ejercer poder sobre esa persona. En el caso del liderazgo no se necesita controlar nada, que esa es una característica básica del liderazgo, ¿no? Es decir, el líder actúa, eh, se, se, se desarrolla, este, pues, ¿qué les puedo decir? Convence con sus argumentos, en fin, y la gente pues, no le debe nada, no controla nada, simplemente que nos convenció, ¿no? Con sus argumentaciones, con su visión. Acuérdense que hay el líder visionario. Entonces, evidentemente, esa es una gran diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Seguimos con esto, ¿eh? O sea, las relaciones íntimas, por eso no es tan sencillo, ¿ok? No es tan sencillo establecer las diferencias, ¿no? Bueno, el poder es algo, digamos que eh, es potencial, ¿de acuerdo? O sea, el poder está ahí, está vivo, es como una energía, ¿no? Una energía que está ahí, pero que, bueno, pues se va a ejercer simplemente pues, en el momento en el que la persona que ostenta el poder así lo decida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Muy importante. Aquí, en cuanto pues digamos, está ahí vivo y lo puede ejercer en cualquier momento, pero no necesariamente tampoco. Ahora, ¿qué elementos hay aquí importantes? Bueno, hay compatibilidad de objetivos. En el ejercicio del poder no los hay, no necesariamente los hay. En el ejercicio del liderazgo sí hay compatibilidad de objetivos. Es decir, tanto líder como seguidores van hacia lo mismo, persiguen lo mismo y están de acuerdo en lo mismo. En una relación de una persona que tiene el poder y otra que está sometida, no necesariamente buscan el mismo objetivo. ¿De acuerdo?
Entonces, esa es otra diferencia importantísima. Y finalmente, en una relación de poder, pues no hay dependencia, perdón, sí hay dependencia en el caso del poder. ¿Por qué? Porque pues ya sea que se controla algo deseado, algún recurso, recompensa, lo que sea, o simplemente el conocimiento, bueno, pues entonces yo como sometido al poder dependo fuertemente del que ostente el poder. Entonces sí hay dependencia. Mientras que en el liderazgo no hay dependencia. O sea, yo no dependo del líder para nada. El líder tampoco, simplemente fue una relación que se gestó, que se creó y que ambos estuvimos en común acuerdo para seguir, desarrollar y crecer en función pues de los objetivos, de los proyectos, de los planes que se tengan, ¿verdad? Pero no hay en sí una dependencia, no, a veces no es ni formal, ¿no? No es ni el jefe, pero simplemente pues reconocemos su liderazgo, ¿no? Por eso, en el caso del liderazgo, simplemente se ejerce, ¿de acuerdo? No es que haya un potencial ahí como en el caso del poder, ¿no? Poder ahí está, a veces no depende ni siquiera de mí, pero ahí está. Y si lo tengo que ejercer en un momento dado, pues simplemente aplico la normativa y se acabó. Pero en el caso del liderazgo no es que esté ahí vigente, latente, no. Simplemente es una relación que se da y que obviamente se tiene que ejercer, ¿de acuerdo? Si no se ejerce, sencillamente pues no hay liderazgo, ¿de acuerdo? Acuérdense de las teorías del liderazgo, precisamente, ¿no? Las teorías modernas de liderazgo eh, plantean que para que exista una tema, digamos, para que podamos hablar de liderazgo, pues necesitamos establecer una relación entre un líder y un seguidor. ¿De acuerdo? Hay dos actores y cada uno pone de su parte para que lo que quede en medio de esa relación líder y seguidor, lo que está en medio, eso es precisamente el liderazgo. ¿De acuerdo? No depende de uno o de otro, depende de que ambos estén de acuerdo en sostener esa relación. El liderazgo, en esencia, es una relación, ¿ok? Entonces, obviamente como tal, es algo que se ejerce, no puede estar ahí en potencial, ahí estacionada para que se ocupe cuando sea, no, simplemente se ejerce, ¿de acuerdo? Caso contrario del poder. Entonces, creo que este cuadrito nos ayuda mucho a entender precisamente pues estos elementos, ¿no? Esta diferenciación, para no confundir, porque nosotros pues, estamos en un tema importante, en un tema sobre eh, eh, negociación, sobre estrategias, manejo del poder, y durante prácticamente pues, todo nuestro programa seguramente han visto muchas materias en donde se analiza el liderazgo. Entonces, evidentemente, el liderazgo es algo que se maneja por aparte, ¿no? Se maneja totalmente independiente. Y pues es oportuno que llegando a esta instancia tengamos muy claro cuál es la diferencia, ¿no? También obviamente son palabras pues muy, muy amplias con muchos significados, connotaciones. Entonces también no vamos a tratar de explicar todo, ¿no? No, yo creo que ya al comprender esa diferencia, muchas cosas se irán eh, aclarando por sí solas, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, el liderazgo, pues es un tema también que se puede ocupar, o la misma palabra se le da otras connotaciones y eso no tiene nada de malo. Lo importante es establecer esta diferencia para que no nos confunda, ¿no? O la misma palabra poder, ¿no? Se ocupa para muchas cosas. Incluso hay por ahí eh, pues algunos libros, algunos escritos, ¿no? Que hablan sobre el poder del liderazgo. Bueno, pues obviamente entendemos que estamos haciendo uso de las palabras, que es una característica, pues creo yo, muy valiosa de nuestro idioma, que nos permite aplicar, ¿no? Una palabra en diferentes ámbitos, ¿no? Pero aquí obviamente estamos hablando de la esencia de ambos términos y por eso pues es muy importante, ¿de acuerdo? Que lo entendamos así, lo manejemos de esta forma
y bueno, pues que esto sea de utilidad para nuestra materia. Perfecto, bueno, les he venido comentando que cualquier cosa que tuvieran en cuanto a dudas, comentarios, pues pueden enviar sus WhatsApp, pueden enviar sus WhatsApp y bueno, con gusto ahí también si hubiese alguna duda o algún comentario, pues ahí lo podemos solventar con toda confianza. Entonces, bueno, pues creo que esta parte era muy importante, ya está ahí claramente identificado. Y ahora pues vamos a redondear un poquito algunos puntos respecto de este tema final, que es el tema del poder. Y pues vamos a ver algunos puntos importantes, ¿no? Para que haya poder, este punto es esencial, tiene que haber dependencia, ¿de acuerdo? La dependencia, dice aquí, fíjense, se incrementa cuando el recurso que se controla es importante, escaso e insustituible. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, por favor. Muy importante. Eh, la dependencia, como lo dice ahí, es cuando nosotros, pues, dependemos completamente de la persona que ejerce el poder. No podríamos desarrollar alguna acción si la persona que ostenta el poder no lo permite. No podríamos tener libertad de movimiento en algún ámbito específico si la persona no lo autoriza. Pues obviamente, perdón, hace ratito lo señalábamos con mucha puntualidad, una parte esencial para que se dé la relación del poder es la dependencia, ¿de acuerdo? Cuando se controlan recursos, cosas que son importantes para la otra persona. Entonces, aquí se habla de tres características, ¿no? Se habla de que la dependencia se incrementa, se hace más fuerte cuando el recurso o los recursos que se controlan por parte de quien ostenta el poder tiene estas tres características, ¿no? Importante, escaso e insustituible. Bueno, importancia. Dice, pues obvio, ¿verdad? Si nadie quiere lo que usted posee, pues, pues no habrá ninguna dependencia, ¿verdad? Que se lo quede, ¿no? Pues a mí que, de acuerdo, no me interesa en lo absoluto, ¿no? Pues, obviamente, para que se genere este primer elemento de dependencia, pues aquello que se controla debe ser percibido como importante, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si en mis manos está control de algún recurso clave, como puede ser el dinero, pues obviamente que esto es muy importante, ¿verdad? Muy importante porque, bueno, pues el dinero es esencial, ¿no? Para el desarrollo, la vida económica, en fin. Y obviamente, díganme a alguien que no quiera dinero, ¿no? Pues todo el mundo querríamos dinero. Entonces, obviamente estamos hablando de algo que tiene una importancia superlativa, ¿de acuerdo? Si yo no tengo o no controlo un recurso así de importante, pues obviamente el nivel de dependencia va a bajar muchísimo. Ya no, pues no nos interesará a lo mejor que nos escatimen el recurso, porque pues, eso que nadie lo quiere, entonces, pues ¿para qué, no? Entonces, este punto es importante, ¿de acuerdo? El recurso debe ser importante. Número dos, la escasez. Si algo es abundante, su posesión no incrementará su poder. ¿De acuerdo? Un recurso necesita ser percibido como algo escaso para que se cree dependencia. ¿Ok? Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque igual si aquello que se controla pues existe en abundancia, lo puede encontrar en cualquier lado, bueno, pues ni siquiera estaríamos hablando de algún elemento de control. Pues ¿qué control? No controlo nada. Lo que estoy controlado lo puedo conseguir en cualquier lado. Entonces, obviamente esto afecta mucho la parte de la dependencia porque pues no generaría tal dependencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, bueno, pensemos, ¿no? En los ejemplos como pudiera ser a lo mejor, qué les parece el oro, por ejemplo? El oro, ¿por qué es tan valioso? ¿Por qué es tan costoso, ¿verdad? Tan caro, tan demandado, ¿no? Tan peleado incluso,
pues precisamente porque es escaso. Bueno, es un metal precioso y esa característica se le da precisamente su escasez. Fíjense, por ahí hay una teoría que es muy interesante, que dicen que el oro es tan escaso que en realidad, pues no es que haya ya así una enorme producción de oro, de las minas, todo, o sea, obviamente sí lo hay, pero pues no alcanzaría, digamos, para estar reciclando, generando pues nuevos lotes de joyas, de cosas, ¿no? En realidad se dice que gran parte del oro que se ocupa aquí es precisamente reciclado, ¿no? Obviamente es una paradoja, ¿no? Un dato ahí curioso, pero algún autor estudioso de estos temas sostenía que muy probablemente su, su anillo de graduación o, o sus arras de matrimonio pues probablemente hayan sido parte de los tesoros del rey Salomón, ¿no? Por ejemplo. O sea, obviamente es una paradoja, pero es simplemente para dar a entender que es tan escaso que no, en realidad es que se está reciclando, reciclando, se vende, se va para otros lados, se convierte en otra alhaja, se funde y entonces lo que está circulando y que en realidad la producción es pequeña. Entonces eso es obviamente lo que hace que sea algo sumamente valioso, ¿de acuerdo? En términos de dependencia, cuando yo controlo un recurso escaso, pues obviamente eso me da poder, ¿de acuerdo? Y se puede incrementar, digamos, ¿no? El- el- el grado de dependencia, ¿ok? Y obviamente eso se traduce pues en mayor poder, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, petróleo es otro caso aquí importantísimo, ¿no? Es, obviamente son cosas importantes y escasas y también no sustituibles, ¿eh? Si se fijan, casa perfectamente con la definición, ¿no? El petróleo pues ha logrado encumbrar a países, ¿no? Productores que controlan las grandes producciones y que de alguna manera pues esto es lo que les ha dado esa posición predominante y ese ejercicio del poder, ¿ok? Entonces, el escasez es el segundo punto. Y por último, la no sustituibilidad, no sustituible. Entonces dice, mientras menos sustitutos viables tenga un recurso, pues más poder da su control, por supuesto. Es decir, algo importante, escaso y además que no se puede sustituir por otra cosa. Entonces, fíjense, cuando entendemos esto, pues nos damos ya una idea muy clara, ¿no? De, eh, pues, cómo se dan las cosas, los intereses. Porque creen que muchas industrias, por ejemplo, pues no reciben apoyo, no se les permite el crecimiento, en fin, desarrollo, porque obviamente serían industrias que podrían sustituir algunas de las ya establecidas, fundamentalmente hablando de petroquímicas. Ustedes sabían que eh, toda la base tecnológica para la fabricación de automóviles eléctricos estaba lista y perfectamente habilitada para poder iniciar desde los finales de los 60, principios de los 70, pero obviamente los intereses políticos de todos los relacionados con la industria petrolera, pues no iban a permitir, ¿verdad?, que se les terminara ese negocio y pues estuvieron dedicados a frenar, a frenar, a frenar y a frenar la industria la industria automotriz eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente pues hasta ahí va a llegar su negocio. Ahora bueno, ya hay apertura, ya se está dando un poquito y a lo mejor pues sí, ya es la reconversión industrial que habíamos estado esperando. Las energías limpias seguramente ya van a venir. eh, y bueno, es algo que no se puede tener, pero evidentemente, como podemos apreciarlo, pues no obedece a otra cosa más que a tratar de conservar los elementos de poder, ¿no? Aquí es muy importante ser muy objetivos y muy analíticos, porque esto se presta mucho para la manipulación, se presta mucho para
malos manejos, para trabajar aspectos con poca ética. Y por supuesto, pues aquí nosotros nunca pues enseñaríamos aquí en CEPEM situaciones que tengan que ver con un mal manejo, un truco o con algún principio carente de ética, ¿no? De ninguna manera. Pero sí es muy importante que ustedes identifiquen que es muy fácil entonces, cuando conozco estos elementos, pues hacer trampillas, hacer eh, o tener conductas poco éticas, empezar a escasear algún recurso, hacerlo no sustituible, manipulando vil y groseramente algunos recursos de la empresa para incrementar nuestro poder. Entonces esto ustedes lo pueden identificar en algunas áreas y entonces creo que este es el objetivo, ¿no? Que si nos damos cuenta lo podamos combatir, más no que se promueva, digamos, ¿no? El que ustedes pudieran incrementar sus niveles de poder a través de la manipulación de estos elementos, de ninguna forma. Pero sí que los puedan identificar y que los puedan señalar en un momento dado, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los puntos importantes de este caso, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a continuar. Y aquí, bueno, pues simplemente para esquematizar lo que hemos venido hablando y las formas que existen, es también muy importante que ustedes pues, tengan esta panorámica, ¿no? De cómo se maneja, cómo se divide este, estos estilos de manejo del poder que venimos manejando. Y bueno, pues todo esto son las bases del poder, ¿no? Así es como se maneja el poder en los grupos humanos, ¿no? Habíamos hablado también en ocasiones anteriores, ¿no? Por supuesto, respecto de, pues de que es algo, el poder, la política es algo natural al ser humano, ¿no? Los filósofos griegos, ¿no? Aristóteles hablaba del, o Platón, no recuerdo, sobre el animal político, ¿no? El animal político, haciendo alusión a que el hombre, pues era eso, era un animal que por naturaleza buscaba el poder, ¿de acuerdo? Entonces es algo que no es ajeno a nosotros, ¿no? En una organización lo podemos dividir de estas dos formas. Entonces ustedes también, para que puedan identificar la forma en la que pueden llegar a tener un nivel de poder, ¿de acuerdo? Las bases del poder se sustentan en el poder formal y el poder personal, ¿ok? Obviamente ya lo dijimos, se pueden combinar, pero aquí es muy importante que ustedes identifiquen que si no caen en esta casilla, entonces su alternativa número uno es esta, poder personal. ¿Por qué? Porque para el poder formal, pues ahí sí necesito y dependo de que se me sea asignado una carga de poder, ¿de acuerdo? Alguien me tiene que eh, formalmente dar la autoridad, ¿no? Para poder ejercer el poder, ¿ok? El poder formal, pues es precisamente cuando hablamos de autoridad, por ejemplo, estamos hablando de la formalización del poder, ¿ok? También son dos términos que suelen confundirse. El poder, bueno, pues es la energía pura, ¿no? Que existe para poder, ya lo habíamos dicho, ¿no? Influir en la conducta de los demás. Entonces, ese es el poder formal, ¿ok? Eh, y ese poder formal, pues obviamente viene con un marco jurídico que lo sustenta, viene con pues, una imposición, un protocolo, en fin, ceremonias, ¿no? Formales que, bueno, pues nos dan de manera totalmente legítima la ostentación del poder. Pues cuando yo ejerzo el poder y empiezo a influir en la conducta de los demás, en realidad lo que estoy haciendo es ejercer autoridad, ¿ok? Estoy ejerciendo autoridad. Eh, Cuando no tengo, digamos, el poder formal, nadie me lo ha heredado, entonces estoy actuando fuera de la ley, estoy cometiendo un acto que, pues, obviamente no es, eh, no hay legitimidad, vamos, no estoy autorizado, ¿no? ¿De acuerdo?
Pero cuando hablamos de la palabra autoridad, pues nos estamos refiriendo precisamente a ese ejercicio formal del poder. ¿Ok? Poner un ejemplo para que esto nos quede muy claro. Si un, si un policía eh, se le para así enfrente a un vehículo, alto ahí, se le para ahí, podrá detener el vehículo así con su poder, ¿no? Con su fuerza. Pues no, ¿verdad? Ni que fuera Superman, ¿verdad? Ese pobre hombre va a quedar ahí atropellado, ¿no? De la manera más vil. ¿Por qué? Porque no tiene el poder. Pero ¿qué sí tiene? Tiene la autoridad, ¿ok? Entonces, la autoridad lo lleva a que cuando él dé una señal, de una indicación, el automóvil se deba de detener y deba de obedecer. Pero obviamente sabemos que es una interpretación de la autoridad eh, y es en, pues, en ejercicio, ¿no? Del poder. Entonces se sabe perfectamente que no cuenta con la fuerza física ni el poder para detenerlo. Entonces obviamente no vamos a caer en la irracionalidad de ponérnoslos enfrente para detener, ¿verdad? Se buscarán otros métodos, ¿no? Igualmente coercitivos, pero sin exponer la vida del oficial. Sin embargo, basta con que él haga el señalamiento, indique, para que la persona se someta a la autoridad y se detenga. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, todo esto es en el orden del poder formal. ¿Ok? Aquí está el, el, eh, el poder formal, el que va acompañado del marco jurídico, en fin, todo eso, ¿de acuerdo? Y este poder formal, pues va a estar constituido por los tres primeros que vimos, que sería el poder coercitivo, el poder de recompensa y el poder legítimo. ¿Ok? Son los tres que podemos ejercer a partir de un poder formal. ¿De acuerdo? Es muy importante. Ahora bien, si a mí no me han asignado, si yo no, pues no, no soy jefe, no tengo ningún nombramiento, aún así puedo acceder, ¿no? A esferas de poder, pero en este caso sería a través del poder personal. ¿De acuerdo? Es decir, aquí me quedan a mí dos alternativas: poder de experto y poder referente. ¿Ok? Que obviamente son alternativas que quedan dadas en función de mis capacidades personales, ¿no? Lo que yo vaya desarrollando, lo que yo vaya construyendo, pues es lo que vamos a, a desarrollar, ¿no? En este caso. Entonces, evidentemente, pues sí, tenemos aquí estas dos posibilidades, ¿no? En ambas, bueno, obviamente, pues se requiere poner mucho de nuestra parte, estudiar, prepararnos, dar buenos resultados, tener experiencia, y es algo que también pues no vamos a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Necesitamos ir construyéndolo poco a poco. Y cuando ostento este cierto nivel de poder personal, entonces automáticamente pudiera convertirme en candidato para utilizar o acceder al poder formal. ¿Por qué? Porque a lo mejor es tanta mi experiencia, mi buen juicio, ya tengo una pues cierto prestigio en el área, conocimiento, en fin, ya se me reconoce, se me ubica, se me respeta por algunas circunstancias, ¿no? Entonces a lo mejor ahí pues me vuelvo candidato a ocupar algún puesto de directivo, ¿de acuerdo? Gracias a mi experiencia técnica, profesional, en fin. Entonces puedo acceder al poder formal, ¿ok? Entonces es importante que lo identifiquemos de esta forma, porque a veces decimos, no, pues es que como yo no soy jefe, pues yo, difícil, ¿no? Definitivamente hay gente que tiene mucho poder sin siquiera haber tenido un cargo oficial, pero muchísimo poder. ¿De acuerdo? O sea, los líderes, los jefes, los directivos, hay personas que son su brazo derecho. O sea, no, no toman una decisión si no consultan, les dan mucha libertad de acción, de movimiento, los tienen en alta estima
y definitivamente son gentes que pues pueden influir mucho, en la conducta de los demás, incluso de las mismas personas que en las cuales tienen su, su, su relación directa de poder, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, importante considerarlo así. Ok, ¿qué más tenemos? Vamos a revisar ya para cerrar, pues estos elementos son importantes, ¿no? Tácticas. Estas nos van a ayudar mucho. Son las 9 tácticas del poder a identificar con mucha claridad elementos que pueden apoyar estrategias específicas de, pues ya sea de negociación o simplemente para desarrollar algún proyecto, en fin, son muy interesantes y vamos a ver que gracias a estas tácticas vamos a entender que yo puedo influir sobre quien sea, ¿de acuerdo? O sea, ya sea sobre un jefe, alguien que tenga autoridad sobre mí, claro que puedo influir y puedo ejercer poder, ¿eh? Pero también entiendo, bueno, eso es más lógico, que yo puedo ejercer este poder con algunas de estas tácticas sobre las personas que están abajo, pero también sobre las que están a mi nivel, digamos, ¿no? Entonces, por eso son interesantes. Vamos a revisarlas y creo que con esto nos puede ayudar mucho también a fortalecer nuestras estrategias, ¿no? Bueno, vamos con las 9 tácticas del poder. Número 1, la legitimidad. Esta se basa en la posición de autoridad y normativa de una organización. Pues esta es muy sencilla, ¿no? Es decir, si soy el jefe, si tengo mi nombramiento asignado, bueno, pues evidentemente, pues soy el que ejerce el poder legítimo, ¿no? Entonces, pues simplemente es aplicar el charolazo, ¿verdad? Como dicen por ahí, o aquel viejo dicho, ¿verdad? De organigrama mata quintilla. Entonces, pues ya, el simple hecho pues, de ostentar ese poder legítimo, pues me da autoridad, ¿no? En una organización, así de sencillo, ¿ok? Siempre y cuando obviamente pues, esté dentro de mis atribuciones, mis funciones, mi marco normativo bien definido, pues ya, ahí ya con eso, ¿no? Solo es cuestión de, pues, identificar con claridad en qué espacio me puedo mover, ¿ok? Número 2, persuasión racional, esto está bien interesante. Esta táctica de poder se da cuando nosotros buscamos esgrimir argumentos lógicos, hechos y evidencias para mostrar que una petición es razonable. Obviamente la persuasión racional pues es un elemento que eh, me permite tratar de influir en la gente de arriba. ¿De acuerdo? Bueno, en todos lados, también los de abajo, los de uno. Obviamente es una táctica eh, pues multifuncional, digamos, ¿no? Pero evidentemente, pues sí, es una de las mejores que existen para influir en los de arriba. O sea, no voy a poder imponerme por autoridad, por poder, por legitimidad, porque pues, no soy el jefe. Pero si argumento con lógica, con buenas evidencias, con un buen nivel de análisis y demuestro que alguna petición es razonable, bueno, pues podría, ¿por qué no? Pues influir, ¿no? En la decisión del jefe. ¿Ok? Bueno, por supuesto que me la puede matar, ¿verdad? Con la legitimidad, pero bueno, pues al menos tenemos opción. Número 3. Dice, apelar a la inspiración. Aquí se habla de un compromiso emocional, de apelar a los valores, a las necesidades, esperanzas, incluso inspiración del mismo objetivo, ¿no? Aquí, bueno, no tanto son argumentos lógicos, racionales, sino más bien voy a tratar de apelar a cuestiones meramente emocionales, ¿ok? Para igual tratar de convencer a otra persona, pues de que modifique su conducta, ¿no? Solamente cuestiones emocionales de fibra, sensibles, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esa puede ser también una forma para influir en los demás, ¿no? Que al final del día, pues ese es el objetivo, ¿no? El poder. Y fíjense cómo no siendo yo el que ostenta el poder y la autoridad, aún así puedo influir, ¿ok?
Entonces, por eso son tácticas de poder. Ojo, son muy importantes conocerlas y analizarlas. Vamos con otras tres. La consulta. Bueno, esta nos habla de, digamos, un ejercicio de motivación, un ejercicio de participación, de compromiso, pero obviamente eh, apelando, digamos, ¿no? A recolectar información, datos, cifras, en fin, consultando, ¿no? Con otras personas respecto de algún tema, ¿no? Es decir, voy a tratar de convencer a alguien no con mis argumentos, sino, mira, me he dado a la tarea de investigar la opinión de la gente, etcétera, etcétera. Entonces aquí te traigo un resumen de lo que piensan del proyecto, ¿no? Por decir algo. Y entonces, bueno, son argumentaciones que nos pueden servir bastante para influir en alguna toma de decisiones, ¿ok? Y por eso son tácticas, ¿no? De poder, que son poderosas, ¿eh? Son poderosas porque a veces pensamos eso, ¿no? Ah, pues es que ya el jefe ya dijo que no, y pues ya mejor para qué le hago el cuento. No, 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 no. Siempre tenemos que buscar la forma pues de influir, de ejercer también nuestro poder, y esta es una buena forma, ¿eh? La consulta, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. El intercambio. Dice, bueno, recompensar apoyo, favores y beneficios, pero mucho cuidado con la manipulación. ¿Ok? Este punto es muy delicado porque precisamente como lo dice ahí, bueno, pues vamos a tratar de modificar, de influir un poco en la conducta, pues a través pues, de algún favor, de algún beneficio, de crear una situación pues, de cordialidad, de amabilidad, en fin. Pero obviamente sí, es una de las tácticas que se puede prestar muy fácilmente eh, pues a la manipulación, ¿no? Sinceramente. O sea, no nos daríamos cuenta, ¿no? En qué momento estamos manipulando, en qué momento ya se nos salió de control y sobre todo en qué momento, pues ya me va a ser muy difícil salirme de ese círculo vicioso que se creó. Parte lo veíamos en el video, parte pues digamos, de la parte eh, que más daño ha causado eh, en la política mexicana es esto, ¿no? Es decir, a veces muchos puestos, muchas eh, personas, digamos, que acceden a algunos puestos especiales o proyectos, qué sé yo, acceden simplemente pues porque se les tiene que recompensar, ¿no? Todo el favor, todo el trabajo que hicieron en favor de una campaña, ¿no? Por ejemplo. Entonces se crea un círculo vicioso que es muy difícil de romper, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente. Sin embargo, bueno, pues ahí está. Ahí está. Tampoco quiere decir que per se sea negativo, por supuesto que no, pero evidentemente si no recompensamos o si no damos algún premio, ¿no? Por el apoyo prestado, pues difícilmente o vamos a terminar mal, ¿no? Eh, la persona se va a sentir totalmente defraudada y evidentemente pues nos estaríamos ganando ahí enemistades, ¿no? Eso es importante. Eh, entonces, bueno, mucho ojo con cuidado con la manipulación, pero sí es una de las más peligrosas, ¿no? Perdón. Y número 6 dice apelar a lo personal, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, pues se habla de la amistad, la lealtad, en fin, conseguir apoyo. Esto, pues, obviamente ya es en un terreno donde existe esa cercanía, donde existe a lo mejor ya un cierto nivel pues, de acercamiento, ¿no? Una amistad probablemente. Entonces, bueno, pues obviamente podemos apelar también a eso, ¿no? Oye, ¿cómo piensas que te voy a traicionar si hemos sido amigos desde tal fecha? Entonces vamos argumentando, ¿no? Con base en, pues, una historia común, ¿no? Que hemos construido con la persona que ostenta el poder. Entonces, pues también tiene su parte crítica, también tiene su parte, pues,
eh, eh, delicada, digamos, en cuanto a la cuestión ética. Pero bueno, pues también es cierto que somos humanos, somos personas, y tampoco quiere decir que pues sea un pecado, ¿no? Hacer amistades o, pues no, simplemente son relaciones que se dan y como ustedes saben, en un proceso de negociación, pues todo se vale, ¿no? Entonces aquí, pues es importante también, si fuese el caso, utilizar el aspecto personal, ¿ok? Y bueno, últimas tres, eh, congraciar, congraciar que es también una sumamente polémica, muy, este, híjole, pues muy polémica, esa es la palabra, muy criticada, por supuesto, y también en qué momento puede ser eh, ético apelar a este tipo de cosas, cuando no lo es, en fin, vamos a analizarla y ustedes me dicen. Congraciar, bueno, pues se trata de hacer halagos, elogios, comportamiento amistoso para conseguir un apoyo, ¿no? Este, pues esto para muchos sería el equivalente de lambisconear, ¿verdad? Y se oye muy feo. Sin embargo, evidentemente muchas personas lo ocupan, lo llevan a cabo, lo desarrollan, sin duda alguna. Eso sí, no tengan la menor duda de ello. Pero también es cierto que no necesariamente no tendría que llevar ese calificativo tan feo. A veces simplemente pues es una forma de ser, una conducta que nos puede dar al menos un beneficio, una apertura, una entrada, eh, pues para, al menos para ser escuchados, ¿no? Yo creo que cuando las cosas se hacen de buena fe y pues con un objetivo en mente, pues yo creo que eh, vamos, no creo que tengamos que calificar tan feo a una persona, ¿no? Cuando sí lo hace de manera vulgar, grosera, y se ve que nada más está haciéndole la barba al jefe, como se dice vulgarmente, lambisconeándole, pues sí, sí, claro que bien ganado el adjetivo, ¿no? Pero bueno, no necesariamente es así de fuerte, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, número 8, la presión. Pues aquí dice alertas, peticiones repetidas, incluso amenazas como efectos de presión, ¿de acuerdo? Es una táctica muy efectiva, pero muy riesgosa, porque obviamente podemos provocar una situación fuera de lugar, podemos provocar incluso una ruptura, ¿no?, con la persona y no necesariamente, ¿no?, garantizar el resultado. Pero bueno, pues son de esas situaciones en las que uno está presiona y presiona y presiona para que pues el jefe o la persona que ostenta el poder pues tome una decisión acelerada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así como el del burro en la película de Shrek, ¿no? Ya llegamos, y cada 2 minutos estaba preguntando así, pues, presión y presión y presión, con tal de lograr el objetivo, ¿no? Entonces aquí es muy importante, sí, a veces está dentro de nuestras actividades, podría quedar esta táctica, sobre todo cuando sabemos de alguna situación, cuando sabemos de los tiempos, en fin. Entonces, pues no está mal, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque es una táctica muy riesgosa y, por ejemplo, si algo sale mal, bueno, pues ahí vamos a quedar muy mal parados nosotros porque pues se supone que estuvimos presionando mucho para que se diera cierta situación, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso. Y por último, la táctica 9 de de poder es la coalición. La coalición es buscar ayuda de otras personas o entidades para incrementar la influencia. Esta táctica es muy poderosa, es muy buena. Cuando pues apelamos a otra persona, ¿no? Estamos seguros de algún punto de vista, de alguna argumentación que estamos haciendo. Entonces me traigo apoyos, ¿no? A ver, ven, para que le digamos aquí al jefe qué está pasando, para que tú seas testigo de las cosas, en fin, para apuntalar mucho, ¿no? La posición y el argumento que estamos dando. ¿De acuerdo? Bien, bien firme, bien apuntalado, obviamente, pues esto nos da mayor fuerza, nos da este,
es otra posición, ¿no? No solamente es que traiga uno o dos personas, también puede traer, como dice ahí, entidades, es decir, representantes de otras empresas, este, alguien que represente a grupos, ¿no? En su conjunto, para darle, por supuesto, fuerza, solidez, ¿no? Algún punto, alguna argumentación. Y estas coaliciones suelen ser de verdad de mucha, mucha ayuda. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estas serían las 9 tácticas de poder. Esas serían, pues ya para ir nosotros ganando influencia, independientemente de que tengamos o no el, el acceso al poder o ostentemos de alguna forma algún nivel de autoridad. Independientemente de eso, estas tácticas las podemos aplicar en cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues de aquí se pueden incrementar mucho nuestras estrategias, nuestras herramientas, ¿no? Para cualquier proceso de negociación y pues salir adelante, ¿no? Con todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto estamos terminando ya nuestros temas. Ya analizamos a fondo, ya eh, pues vimos las tres características que necesitamos, ¿no? Nivel de manejo de conflictos, manejo de negociación y manejo de poder. Y con esto pues tenemos ya, creo yo, un buen kit de herramientas pues que nos permita eh, pues incrementar nuestra capacidad de negociación, sobre todo nuestras estrategias pues yo espero que esto sea de mucha, mucha, mucha utilidad para todos ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a cerrar, vamos a finalizar con una dinámica final que les quiero pedir de favor eh, que trabajemos, es muy sencilla y bueno, pues ya nada más que me la pudieran subir ahí al grupo de WhatsApp. Esta dinámica consiste en generar una, una idea fuerza. ¿Qué es una idea fuerza? Una idea fuerza es una frase cortita, 4 o 5 palabras, 6, cuando mucho. O sea, es algo muy breve, pero con mucha fuerza, como su nombre lo indica, ¿no? Tiene que ser memorable, tiene que ser de peso, que simplemente al leerla nos provoque una situación de reflexión, de pensamiento, en fin, y que en esas pocas palabras se pueda expresar la esencia de algún tema, de una lectura, en fin, de algo que ustedes han visto, ¿no? Es como una especie de epílogo, digamos, ¿no? O sea, ya se acabó el libro y al final viene esta frasecita cortita, ¿no? Para, pues como a manera de despedida, ¿no? Entonces les quiero pedir de favor que trabajen sobre una idea fuerza, es decir, eh, una frasecita, ya repito, de 3, 4, 5 rengloncitos o palabritas muy breve, en donde pues se exprese, así en esas pocas palabras, pues lo que significó este curso para ustedes, ¿de acuerdo? Así, de esa forma muy, muy clara, contundente, es el equivalente a las frases célebres, ¿no? Por ejemplo, ese es un poquito el ejercicio que les quiero invitar. Entonces, bueno, piénsenlo, digamos, analícenlo rápidamente, unos minutitos, tampoco le piensen mucho porque se pierde un poquito la esencia. Este ejercicio es para hacerlo en este momento directamente y en cuanto lo tengan listo, lo suben al grupo de WhatsApp. Y con esto sería ya nuestra última actividad para calificar nuestro seminario, ¿de acuerdo? Pues acuérdense, 5 palabritas, 6, una frase memorable, inspiradora, que sintetice la esencia de lo que fue este curso para ustedes. ¿Ok? Y bueno, con eso estaríamos cerrando nuestro seminario. Por mi parte, pues sería todo. Eh, Solo me resta agradecerles, por supuesto, su dedicación, su entrega, profesionalismo. De verdad les agradezco muchísimo su atención sobre todo. Y bueno, pues yo quedo a sus órdenes también para cualquier duda, comentario, algo que quisieran agregar con toda confianza. Ahí pues tienen el WhatsApp, tienen también mis correos, en fin. Entonces, con toda confianza lo que requieran. Yo quedo a sus órdenes. Les mando un cordial saludo, un abrazo y les deseo muchísimo éxito
en todo lo que les falta ya de su programa, que creo que ya falta poquito, pero pues ánimo, ánimo, vamos a echarle muchísimas ganas para salir muy bien y seguir adelante con nuestros proyectos. Muchísimas gracias, felicidades a todos, seguimos en contacto.